Ya listo. Ok, miren. Aquí después, como quiera, les invito a que vean otra vez el video para que sepan de qué les estoy hablando, ¿va? Ahorita aquí tengo abierta la guía de Jocelyn Martínez y hay ciertos temas que les voy a tomar bien rápido para explicarles, ¿va? Entonces vamos a empezar con el verbo to be. ¿Sí ven que escribo, verdad? Ok. Entonces, el verbo to be es algo muy sencillo y recuerden que tenemos yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes. Acuérdate que tú y nosotros se dice tú y ustedes se dice de la misma forma. Y finalmente tenemos ellos. Entonces, el verbo to be significa ser y también significa estar, ser y estar. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí en español yo, puedo decir yo ser. ¿Qué tengo que decir? Yo soy. Así es. Entonces, para decir yo soy, no se le tiene que poner I am. No se le puede poner I to be ni I be, porque sería lo mismo que decir yo ser y lo que queremos decir es yo soy. Entonces, lo que se le tiene que hacer al verbo to be es conjugarlo. Conjugarlo significa que la persona corresponda al verbo. Por ejemplo, jugar, yo juego, tú juegas, él juega, probar, yo pruebo, tú pruebas, él prueba, estudiar, yo estudio, tú estudias, nosotros estudiamos. Entonces eso es conjugar. Lo que hay que hacerle al verbo to be es conjugarlo. Y puede ser am, is y are. Y es bastante fácil. I siempre va a ser am, you va a ser are, he, she e it va a ser is, we, you y they va a ser are. Aquí es una cuestión de memoria, ¿va? Entonces, ¿cómo se dice yo soy? I am. ¿Cómo se dice yo estoy? I am. ¿Cómo se dice tú estás? You are. ¿Cómo se dice tú eres? Así es. Entonces, el verbo to be en español tenemos ser, soy, soy, somos, son, ella es, etcétera. Y también tenemos yo estoy, tú estás, ella es, nosotros estamos. Y en inglés es mucho más fácil porque solamente se tienen que aprender tres palabras. Am, lo escribo aquí enfrente porque se ve bien feo. Am, is y are. Nada más esos tres, ¿va? En español te tendrías que aprender por lo menos yo soy, tú eres, nosotros somos, ustedes son, por lo menos como 12 palabras. Entonces en inglés es más fácil porque solamente se tienen que aprender esos tres. Para decir estos en negación, lo único que vamos a hacer es ponerle enfrente el verbo, bueno, la palabra not. Normalmente en español tú dirías yo no soy, yo no estoy, ajá. Entonces primero dices el not, pero en inglés siempre vas a decir not después del verbo to be. Entonces vas a decir I am not, you are not, she isn't, you aren't, etcétera. ¿Va? Y también existe algo que se llaman las contracciones. Para am no se puede contraer, tiene que quedar I am not. Pero para are puede quedar aren't. Y para is puede quedar isn't. ¿Cuándo van a usar contracciones? Siempre, excepto cuando estén escribiendo cosas formales. Por ejemplo, cuando ustedes están hablando, siempre lo tienen que decir, por ejemplo, I'm not, you aren't, she isn't, it isn't, etc. Cuando estás tomando puntos, también lo haces de la misma forma. Pero cuando estás escribiendo una carta formal o un escrito formal, no tienes que usar contracciones. Les encargo que revisen el examen y si no dice usa contracciones, solamente usa el verbo to be. Escogen siempre la palabra completa, que sería are, not, is, not y am, not. Ya si dice que usan contracciones, pues ya usan aren't o isn't. ¿Va? Y para hacer la pregunta, por ejemplo, yo soy Ángel. Para hacer la pregunta es muy fácil. Solamente vamos a cambiar I y el am del lugar. Para que quede am, I, Ángel. Y por ejemplo, para decir, por ejemplo, Jania está en CAET. Jania es con doble N. Jania
está en Caet. ¿Va? Le puse at, ahorita vamos a ver ese tema también, porque es un lugar en específico y cuando las cosas son en específico se pone at. Entonces, para decir Hania está en Caet, lo único que hay que hacer es cambiarlo de lugar. Is Hania at Caet. ¿Y cómo sé que tiene que llevar is? Bueno, porque Hania es ella y ella se conjuga con is. Vale. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Está fácil ese tema? ¿Sí? Atsimba, Yamilet, ¿todo bien? Va, ok. Vamos al siguiente tema. El siguiente tema es, a ver, aquí el verbo to be, después tenemos el verbo have. Ok, ¿recuerdan qué significa have? Tener, así es. Y tiene dos formas. Tiene forma have y ¿qué otra forma tiene? Has. Ajá, have y has nada más. Entonces es muy fácil. Para decir yo, tú, ellos, nosotros y ustedes, se va a utilizar con have, ¿va? Para he, para she y para it, que son consideradas terceras personas, se les va a poner has. Entonces, yo tengo un carro, sería yo, I have, ¿cómo se dice? Un a carro. I have a car. Para decir, por ejemplo, Atsimba tiene una motocicleta, diría Atsimba, como es ella, le tengo que poner has a motorcycle. ¿Va? Entonces, para decir que yo no tengo una motocicleta, aquí yo le pondría don't, que es el tema del presente simple. Para decir que Atsimba no tiene una motocicleta, le pondría Atsimba doesn't. Y el has tiene que cambiar porque cuando tenemos un verbo auxiliar, el verbo se tiene que poner de la forma base. Entonces ahora queda Atsimba doesn't have a motorcycle. Y esa es la forma de negación. Ahora, para la pregunta, lo único que tengo que hacer es borrarle este negativo y al principio le pongo do y signo de interrogación. Y para hacer la pregunta de Atsimba, le quito este doesn't, se lo pongo acá, pero de forma positiva. Does, el have queda en esa forma porque nuevamente el does es un verbo auxiliar. Y aquí le pongo un signo de interrogación. Por lo tanto, quedaría la pregunta, ¿Does Atsimba have a motorcycle? ¿Vale? Es el tema de have y has. Ahorita estoy yendo muy rápido porque el detalle es que con esta versión de Zoom solamente tenemos 40 minutos y quiero explicarles tanto como sea posible en esta sesión. Si es necesario otra sesión, la podemos hacer más tarde o mañana. ¿Va? Ustedes me dicen. Ok, ¿alguna duda que les pueda ayudar aquí? ¿No? Va. Ok, entonces vamos con otro más. Ok, el siguiente tema. Oigan, cuando les enseño la guía no la ven, ¿verdad? Ahorita están viendo nada más la pantalla en blanco. Ok, va. El detalle con las partes de, por ejemplo, de adjetivos físicos y adjetivos de personalidad, por ejemplo, que tenemos fuerte, delgado, con sobrepeso y eso, solamente lo único que tienen que hacer ustedes es aprendérselas de memoria, desgraciadamente no hay otra. No vienen muchas preguntas hasta donde entiendo en el examen de eso, pero solamente lo que tienen que hacer ahí es ponerle el verbo to be, por ejemplo. Para decir yo soy delgado, se dice yo soy delgado. Para decir yo no soy delgado, acuérdense que el no se puede después del verbo to be, yo no soy delgado. Y para decir eres tú delgado, lo único que hay que hacer, cambiamos el verbo to be del lugar y le ponemos un signo de interrogación. ¿Va? Entonces ese es el detalle con el vocabulario que puede venir en el examen. Después tenemos
los artículos a, an y the. Entonces, tenemos, por ejemplo, casa, carro, elefante, arquitecto, tenemos un pencil, y vamos a poner otra que sea Apple. Va. Entonces, este es el tema de a y an. A y an, los dos significan lo mismo. Los dos significan un, uno y una. La única forma en que lo van a usar es que si el primer sonido de la palabra que le van a poner ustedes, por ejemplo, una casa, un carro o un lápiz, si este sonido, el primer sonido empieza con consonante, por ejemplo, house, empieza con por lo tanto, va a tener que ser a house. Por ejemplo, elefante, que empieza con sonido de vocal, va a tener que ser an. Entonces, recuerden que tenemos cinco vocales, A, E, I, O, U. Si empieza con sonido de vocal, hay que ponerle an. Si empieza con sonido de consonante, hay que ponerle a. Entonces, para decir un elefante, an elephant. Un arquitecto sería a o an. Muy bien. Carro, ¿qué sería? A, muy bien. ¿Y pencil? Muy bien. ¿Y manzana? Perfecto. Entonces, aquí dice una casa, un carro, un lápiz, un elefante, un arquitecto y una manzana. ¿Va? Está súper fácil. Si empieza con consonante o sonido de consonante, con A. Si empieza con vocal o sonido de vocal, la palabra con AN. ¿Va? Ok, déjenme ver qué otros temas vienen aquí. Después vamos con los adjetivos demostrativos. Ok, los adjetivos demostrativos es este o estos, esa o esos, ¿va? Entonces, cuando quieras decir este carro, diríamos este carro. ¿Por qué? Porque está cerquita a ti. Si quisieras decir ese carro que está más lejos, dirías that car. Si quisiéramos decir estos carros, porque están cerquita de nosotros, diríamos these cars. Y si quisiéramos decir esos carros, porque no están tan cerca a nosotros, diríamos those cars. Entonces es bastante fácil. This significa este. These significa estos. That significa ese. Y those significa esos. ¿Va? Yo siento que está sencillo, lo único que tienen que hacer es recordarlos. ¿De acuerdo? Ok, vamos al siguiente tema, que es puedo y no puedo. Ok, puedo y no puedo. Es bien fácil. No importa si es yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes o ellos, siempre aquí no cambia. Ya ven que, por ejemplo, el verbo to be se divide en tres: am, is y are. ¿Va? El verbo have se divide en dos: have y has. Has para he, she, pero aquí lo bueno que can no importa. Can es para todos. Por ejemplo, para decir yo puedo, I can. Tú puedes, you can. Él puede, ella puede, nosotros podemos, ustedes pueden, ellos pueden. Siempre va a ser lo mismo. Y después lo que tienen que recordar es que el verbo va a ser en forma regular. Por ejemplo, no se le tiene que poner S, ni se le tiene que poner ing, ni se le tiene que poner ed, no. Porque los verbos modales, siempre el verbo modal, el verbo que le siga siempre va a estar en infinitivo. Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir, sería I can write. Tú puedes estudiar, you can study. Él puede memorizar,
He can memorize. Ella puede venir. She can come. Eso puede comer. It can eat. Acuérdense que eat es para cualquier cosa que sea uno y que no sea un humano. O sea, puede ser un perro, un gato, lo que sea. Nosotros podemos hablar. We can speak. Ustedes pueden conversar. You can converse. Ellos pueden nadar. They can swim. Para decir que no pueden, lo único que hay que hacer es ponerle este can aquí. Entonces todo depende de lo que ustedes quieran poner. Y can't es la contracción de can not. Y la pregunta del verbo para hacer la pregunta es exactamente lo mismo que el verbo to be. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí, yo puedo hablar inglés. ¿Va? Y la pregunta, lo único que hay que hacer es, este lo ponemos acá y este lo ponemos acá y al final le ponemos un signo de interrogación y es, ¿Can I speak English? Entonces, can y can't es súper fácil porque no importa si es yo, tú, él, ella o ello, va a ser en positivo, can. Y en negación, no importa si es él, ella, nosotros, ustedes y ellos, va a ser can't. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Sí? ¿Está fácil, no? Yo siento que sí, porque fíjense, en la plataforma vimos todos estos temas y nada más la guía es para que ustedes recuerden lo que ya habíamos visto. ¿Sí se acuerdan que venía todo en la plataforma? Bueno, va. Ok, vamos al siguiente tema. El siguiente tema que tengo aquí en la guía es las preguntas con dudas. Ok, bueno, este tema sí va a estar un poquito más largo. Lo que yo les recomiendo es que ahorita les voy a mandar el video. Bueno, se los voy a compartir a Ángela para que ella se los mande en el grupo y lo vuelvan a ver con mayor detenimiento y si tienen alguna pregunta, me la manden, ¿va? Ok, entonces esto va a ser presente simple. Entonces, el presente simple, aquí sí vamos este es el tema, digamos que más complejo de todos los temas que van a venir en su examen, pero complejo porque tiene que ver con memoria. Desgraciadamente, su examen no califica su nivel de inglés porque su nivel de inglés se califica en cuánto se pueden comunicar, cuánto pueden escuchar, cuánto pueden escribir y cuánto pueden leer. Pero este examen, por fortuna o desfortuna, como ustedes lo quieran ver, lo único que califica es memoria, pero no califica tu nivel de inglés. Entonces, esto se lo tienen que aprender. Vamos a dividir a los sujetos I, you, we y they. No voy a poner otra vez you porque you, acuérdense que significa tú y ustedes. En grupo uno y en el grupo 2 voy a poner a él, ella y eso. Entonces, vamos a poner aquí el verbo trabajo. Yo trabajo, tú trabajas, nosotros trabajamos, etcétera. Entonces, aquí también lo voy a poner. Él trabaja, ella trabaja. La única diferencia es que a he, a she y a it, al verbo, al final se le tiene que poner una S. Exactamente, Jania. ¿Sí fue Jania o quién fue? Va. Entonces, al final hay que ponerle he works o she works. Estos quedan normal, no hay que ponerle nada. ¿De acuerdo? Esta fue la forma positiva y esta fue la forma negativa. Ahora, para la negación, a estos les vamos a poner lo mismo que el have y el has. Le vamos a poner don't. I don't work, you don't work. A los de acá le vamos a poner doesn't. Does not, que es la que si es sin contracción, o con contracción, porque fíjate, don't proviene de do not. Entonces las contracciones, como les digo, en general se usan siempre. Don't. Entonces para decir yo no trabajo, I don't work. Yo no estudio, I don't study, etc. Entonces, pues, nuevamente si en el examen les piden contracción,
ponen don't, si no les piden contracción, le ponen do not, que lo más seguro es que sí les pida contracción. Y acá does not es sin contracción y con contracción es doesn't, ¿va? Pero recuerden que como este es un verbo auxiliar, automáticamente esta S se le tiene que eliminar. ¿Por qué? Porque ya le pusimos aquí doesn't, ¿de acuerdo? Entonces, para decir yo trabajo, I work, yo no trabajo, I don't work. Para decir él trabaja, he works, pero para decir él no trabaja, he doesn't work. Y le quitamos la S porque la S de alguna forma ya está aquí. Esa no es la verdadera explicación. La explicación es que siempre que se le pone un auxiliar, al final, bueno, el verbo queda en infinitivo. Y la pregunta también es muy sencilla. Entonces, la pregunta para esto, déjenme borrar lo último que escribí. Déjenme regresar. Ahí está. Ahora, para la pregunta es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es antes le pongo do y al final el signo de interrogación. Y acá hay que ponerle does, pero nuevamente, como aquí está el verbo auxiliar que se le hace a la S, se le quita. Ajá, y nada más se le pone el signo de interrogación. Entonces, si a ustedes les gustan las fórmulas porque les gustan las matemáticas o algo así, la fórmula del presente simple, la fórmula del positivo, es sujeto más verbo más objeto. Sujeto, verbo y objeto. Aquí podríamos ponerle, por ejemplo, yo trabajo en Trooper, ¿no? I work at Trooper. Entonces ya tendríamos ahí el objeto. La fórmula de la negación quedaría sujeto más auxiliar más not más verbo más objeto. Entonces la oración queda yo, I do, es el auxiliar, yo no trabajo en Trooper. Y ahí está. Y la fórmula de la pregunta, aquí la pongo de este lado, quedaría sujeto, verbo, objeto, pero nada más antes le pongo el auxiliar y al final la pregunta. Entonces quedaría yo trabajo en Trooper y lo único que hay que hacer es que antes le pongo el auxiliar, en este caso do, y en este caso también le pongo aquí al final el signo de la interrogación. Entonces lo que estamos haciendo es que para este grupo de personas que es I, you, we y they, nunca se le pone S, no S. A estos sí se le pone S. El auxiliar para este grupo va a ser does, y si es negación, does not, si es pregunta, solamente does. Y para acá, el auxiliar es do. ¿Ok? Este tema es el que le tienen que dedicar más tiempo, no porque vengan más preguntas, sino porque es el que es un poquito más complicado. De tiempo no sé cómo andemos, creo que nos quedan como 5 minutos, pero vamos a ver si no se corta, ¿va? Voy a continuar con los otros temas. Déjame ver qué más tenemos. Mm, ujú. Ok, ¿se acuerdan que les pedí en la guía de estudio verbos en presente sin conjugar y con S? Bueno, se los pedí por esto, porque todas las terceras personas llevan S al final en el verbo, ajá, pero estas no lo llevan, por eso tienen que saber cómo poner la S. Lo único que tienen que recordar es que si termina en O, por ejemplo, go, hay que ponerle una E y una S. Si termina en Y, por ejemplo, cry, la Y se le cambia y se le pone I, E, S. Nada más es lo único que tienen que recordar. Todo lo demás es muy fácil. ¿Va? Entonces, a todos los verbos en general, por ejemplo, work, nada le ponemos la S. Pero si termina en O, hay que ponerle una E y una S. Y si termina en Y, antes le ponemos una I. ¿Va? Cuando vean su examen van a ver que está súper fácil. Ok. Ahora, el otro tema que yo creo que si nos da tiempo va a ser at, in y on. ¿Va? Voy a dibujar una pirámide porque es muy sencillo. Hasta abajo va a ir in, arriba va a ir on y hasta arriba va a ir at. Esto significa que la punta de la pirámide, esto es más específico.
El on no es tan específico, menos, y el in es mucho menos específico, ¿va? Entonces, por ejemplo, para hablar de años, para decir nada más, por ejemplo, yo mi fecha de nacimiento es en 1988. Yo ahorita en este momento tengo 32 años. Ujú. Entonces, para decir yo nací en 1990, en 1988, diría I was born in 1988. Si yo quisiera decir el día, como ya es más específico y no nada más estoy diciendo el año, diría yo nací el 9 de julio de 1988. ¿Va? Porque ahora ya le puse el día. Si solamente digo el año, tiene que ser con in. Si digo el día, le pongo on. Pero ahora voy a ser más específico. Yo nací a las 8 de la noche, según esto, quién sabe si sea verdad, el 9 de julio de 1988. Entonces, ahora sí se dan cuenta, ya le puse at. Si recuerdan, hace rato también les dije que como yo trabajaba en CAET o en Trooper, le pongo at CAET porque estoy siendo muy específico. Si yo dijera, por ejemplo, yo trabajo en Gilotepec, pues Gilotepec no es tan específico, así que le pondría in Gilotepec. ¿Va? Y es así de fácil como se utiliza. Entonces, at, para poner aquí la regla, siempre va con horas. On va con días. E in va ¿con qué va? Años. Y así de fácil. A ver, creo que ya no nos va a alcanzar para otro tema, pero déjenme ver. Bueno, ¿qué les parece si les doy bien, les digo bien rápido qué vimos hoy? ¿Va? El verbo to be se divide en tres: am, is y are. Y depende de la persona. La negación se le pone not. Y la pregunta, ¿siguen ahí? Sí, ok. Y la pregunta se le pone solamente al final un signo de interrogación. Ok. El segundo tema es have y has. Y esto es parte del presente simple. Por eso se le pone do y das. ¿De acuerdo? A y an significa un, uno y una. Significan exactamente lo mismo. La única diferencia es con qué empieza cada palabra. Esto significa este, esta, estos y esos, y depende si está cerca o lejos, si es un objeto o más. Este es un objeto, este es un objeto, este es más de un objeto, este es más de un objeto, este está cerca, que se dice close, y estos están lejos, que se dice far. Después, este fue el tema de can y can't, que no importa el sujeto, va a ser súper fácil. Can, puedo, can't, no puedo. La pregunta solamente cambiamos el sujeto con el can y can't, ¿va? Y acuérdense que el verbo tiene que ser en forma infinitiva. Va. Aquí este es el presente simple, hay bastantes reglas, lo dividimos en dos grupos. El primero no se le pone S, el auxiliar es do, el segundo es he, she, it, y hay que ponerle das, también S, pero cuando se le pone un auxiliar se le quita la S. Tenemos tres fórmulas: el del positivo es sujeto, verbo, objeto; el del negativo es sujeto, auxiliar más verbo más objeto, y la pregunta es auxiliar, sujeto, verbo, objeto. Y acuérdense que cuando tenemos auxiliar, la S ya la pierde. ¿Va? Se le quita. Y el último tema que vimos es at, in y on. At es muy específico, on menos específico e in no tan específico. In es para años, on es para días y at es para horas. Bueno, ¿qué les parece hasta este momento? ¿Está fácil o difícil? Sí está. ¿Cómo ven las demás? Hola, yo sé. Hola, Yamilet. No las había visto. ¿Cómo están? Ah, muy bien, también, porque al fin escucho sus voces, que sí las conozco por los videos, pero no las conozco cara a cara. Bueno, ¿tienen alguna pregunta acerca de los temas que vimos ahorita?
No. Mira, bueno, a ver, vamos. Voy a regresar al pizarrón, ¿va? Aquí está. Ok, ay, se borró todo, no puede ser. Bueno, lo bueno que lo estoy grabando. Ok, in significa dentro. Esta es una caja, ¿va? Entonces, si pongo una pelota adentro, sería in. Si tengo la misma caja, pero ahora está sobre la caja, va a ser on. Entonces, para decidir si es sobre la avenida o dentro de la avenida, tú depende cómo lo veas. Por ejemplo, si es dentro de un parque, tú dirías, mi mamá está en el parque, my mom is in the park. Pero, por ejemplo, si tu mamá está en la calle, dirías, my mom is on the street, porque tu mamá no puede estar dentro de la calle, está sobre la calle, ¿va? Entonces, on es sobre e in es dentro. Y hablando de at, pues sería bien específico. Por ejemplo, mi mamá está en la calle Benito Juárez, ¿no? Enfrente del súper Donico. Ah, no, ese es Guerrero. Entonces dirías, my mom is at Super Donico on Guerrero Street, ¿va? ¿Por qué le puse a Super Donico at? Porque es bien específico. ¿Y por qué le puse es que se acabó el tiempo? ¿Y por qué le puse a Guerrero on? Porque está sobre la calle.